360 grados ya está en el aire. Hoy es lunes 24 de julio, año 2017. Con mucho placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, siempre en compañía de Humberto, el mejor, Salazar. Don Freddy Sandoval, caramba, ¿y usted? Bien, ¿cómo le fue el fin de semana? Bien, me dijeron que lo vieron por ahí, dizque fajado con un plato de sardinas. Ay, sí, una sardinita por fresca, el lado doctora, del este. acabada Me dieron ese chisme. acabada de sacar. Ah, me dieron usted vea que yo tengo también mi servicio. De inteligente. Que me va diciendo lo que va ocurriendo, don Freddy, ¿y usted? Bien. Bien. Mucho calor, el verano ha sido terriblemente caliente, pero es normal para estos días del año sentir eso. Por suerte que las lluvias han estado presentes frecuentemente y eso aligera un poco la carga del calor. Hoy 24 de julio de 1783 nació en Caracas Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. No le falta otro. No. Simón Bolívar, 24 de julio de 1783, libertador, mire, libertador de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Por eso se le llama el libertador. Gran hombre, justamente hoy se celebra el natalicio de Bolívar y para la ocasión Naciones Unidas dice que hoy es el día de la integración americana en homenaje a ese gran hombre que supo luchar por la libertad de varios pueblos y sumarse a causa noble, además de esa que usted ha mencionado. Sí, aunque yo tengo mi chismecito con Bolívar, usted sabe. ¿Sabe por qué? Porque hay un episodio en lo que es la historia dominicana que nos vincula con lo que era o se denominó la Gran Colombia. Sí. En la independencia efímera se pidió el protectorado de la Gran Colombia, la alianza de los que hablamos español en este lado oeste de la isla, señor, con la Gran Colombia, y nos rechazaron. No nos dieron apoyo, esa es la verdad histórica, así que yo tengo mi espinita. Sin embargo, hoy es el día de la integración americana de todos los países de habla hispana. ¿Usted sabe cuántas personas hablamos español? Sí, muchas. 700 millones de personas. Después del chino, por ahí que vamos. Chino, inglés, español. Sí. Una cosa... Ahora, doctor, justamente hoy que se celebra el natalicio de Simón Bolívar, ese gran hombre, es bueno hacer una reflexión en torno a la crisis del país donde él nació. Me refiero a Venezuela. Venezuela está viviendo una crisis que esta semana pudiera hacer agua, como dicen en el campo. Porque el presidente Nicolás Maduro ha insistido en convocar para el próximo domingo la Asamblea Constituyente con los fines de modificar la Constitución y hacerla más viable a sus propósitos dictatoriales. A esa intención se opone una buena parte del pueblo venezolano que ya hizo un plebiscito y votaron más de 7 millones de personas contrario a ese deseo del presidente Maduro. Y tiene 3 meses y tantos días en la calle protestando y ya esa protesta han cobrado más de 100 muertes y miles de heridos y detenidos. Entonces, para esta semana, miércoles y jueves, la mesa de la oposición democrática, de la unidad democrática y el parlamento de mayoría opositora han coordinado esa acción, una jornada de huelga de 48 horas que tiene el respaldo de más de 30 organizaciones sociales, civiles, culturales, para decirle una vez más a Maduro que ese no es el camino y que ese camino de seguir por él puede conducir al precipicio. A ese clamor de esa parte del pueblo venezolano se han unido Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Mercosur,
Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, entre otros países, para pedirle a Maduro que desista de esa intención. Sin embargo, el hombre dice que nadie ni nada lo hará desistir de ese camino. Por eso lo digo que es un periodo importante esta semana. A ver qué pasa miércoles y jueves y qué pasa el domingo. Bueno, lo cierto es que la situación de crisis que tiene Venezuela en este momento la ha llevado a un periodo total de inestabilidad política que tendría que culminar ya pronto. Ningún país puede sostenerse con una situación como la que está pasando Venezuela. Incluso en el día de ayer hay unas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiéndole a la oposición que les permitan votar el domingo. O sea, a ese nivel es que estamos hablando. Ya las declaraciones tremendistas, las declaraciones que agudizan la crisis, a juicio nuestro, deberían ya detenerse. Y en el día de hoy llegó a Caracas el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se le atribuye incluso haber participado junto con el Papa Francisco en lo que fueron las negociaciones que otorgaron una libertad mediatizada, porque está bajo arresto domiciliario del líder de la oposición, Leopoldo López, que está en su casa. Eso ocurrió hace alrededor de 15 días para tratar de bajar la tensión. En el día de hoy, pues se habla de que José Luis Rodríguez Zapatero fue a pedirle a Nicolás Maduro, más que a Nicolás Maduro, para mí Nicolás Maduro es una pantalla de grupos, incluso grupos mafiosos, porque hay parte de lo que es el crimen organizado que está enquistado en lo que es este gobierno, pues que es usado como vocero, es usado como careta para una situación en la cual ya definitivamente debería abocarse en Venezuela a resolver parte de este problema a partir de una decisión que tiene que pasar necesariamente por la realización de unas elecciones libres con fechas determinadas y con esas fechas pues entonces pasar a lo que sería una sustitución del actual gobierno, que es un fracaso absoluto en términos económicos. El actual gobierno ya nadie le hace caso. Esa es la realidad. Maduro se ocupó de quitarse todo tipo de autoridad, solamente se sostiene bajo la fuerza de las armas, del ejército de Venezuela, de las Fuerzas Armadas, que mantienen todavía un control a pesar de que todos conocemos que hay una cantidad importante de oficiales que están presos porque están opuestos a toda esta ola de represión que se ha lanzado en contra del pueblo venezolano, que ha respondido lanzándose a las calles. Una huelga de 48 horas, miércoles y jueves de esta semana, es una huelga totalmente conspirativa. Es una huelga para derribar a un gobierno. Si ocurre el llamado que se hizo a una constituyente el próximo domingo, veremos mayores episodios de violencia, no hay duda de esto, lamentablemente, y hay una situación que a juicio nuestro en este momento es insostenible en la patria de Bolívar. Ese gobierno está naufragando, como dice usted, está haciendo aguas, es un barco que va a la deriva sin ningún tipo de control y estamos hablando del país que en términos de recursos naturales es el más rico de toda América Latina. Es lamentable que en el día de hoy, donde las Naciones Unidas convocan a una integración de los países iberoamericanos, pues el Mercosur, que está formado por un mercado común de todas las grandes economías del sur del continente, pues emplacen directamente a Venezuela a que desista de realizar una asamblea constituyente a todas luces sustitutiva del Estado de Derecho que se han dado los venezolanos, porque esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí hay una situación de confrontación que es lamentable y que ojalá que los venezolanos lleguen a un punto en el cual se pongan de acuerdo en un calendario electoral. Y a partir de ese calendario electoral volver a la senda de la democracia. Reconstruir ese país costará décadas, ¿eh? Aquí tuvimos una situación parecida en 2 años y nos ha costado 15 años volver a la senda. Ay, sí. 15 años nos ha tocado a nosotros volver a los términos económicos de que disfrutamos en el año 2000.
En Venezuela han destruido la economía, todo el aparato productivo, y ahí décadas habrá que pasar para poder conseguir que esa economía vuelva a restaurarse. Aquí en el país hay una situación de expectativa y de tristeza. ¿Con qué? Con la legislatura ordinaria correspondiente a este año que termina ya mañana pasado mañana. Don Freddy, pero estará usted triste, porque los diputados y senadores están contentos, se van para su casa. Ni siquiera ellos, ni siquiera ellos, doctor. Y le digo que están tristes y de expectativa porque, ¿qué sucede? Aquí se ha cacareado demasiado con la llamada ley de partido y el código electoral, que es la ley de partido y la ley de la Junta Central Electoral. Sin embargo, eso no ha sido posible. Eso se llevó a la mesa del diálogo. Eso se consensuó fuera del Congreso y dentro del Congreso. En la comunidad de partido político. Y se llegó a un acuerdo. Y luego de llegarse a ese acuerdo, se buscó a la Organización de Estados Americanos para que ayudara a afinar el proyecto de ley en esa dirección. Y la OEA vino, gastó tiempo, dinero, hizo el proyecto, lo depositó en la Junta, lo vio la Junta Central Electoral, la pasada administración que encabezaba el doctor Roberto Rosario Márquez. Y lo vio también esta actual Junta Central Electoral, le hizo alguna corrección y afinamiento, lo actualizó y se depositó. Se hizo una comisión bicameral, Senado y diputados, para ahorrar tiempo y acortar el camino. Pero ¿qué va? Nada ha sido posible. ¿Hasta qué se llegó? Trabajando todos los días una comisión de especialidad. Se llegó a consensuar los 60, 70 artículos que habían sido consensuados hace varios años. Pero cuando se llegó al punto neurálgico, ahí se detuvo, ahí está la legislatura terminando y ese proyecto se queda para la próxima legislatura que comienza el 16 de agosto. Comienza ya casi. Sí, pero doctor, es reintroducirla, es armar la comisión, comenzar de nuevo. Mientras tanto, yo quiero pedirle al doctor Cataño Guzmán, que es el presidente de la Junta Central Electoral, que se prepare a trabajar las elecciones del 20 con lo que él tiene. ¿Usted cree? Porque con esa ley no se puede contar, doctor. Pero solamente son 3 puntos que faltan, don Freddy. ¿Usted sabe cuáles son? Mire, son 3 puntos que faltan. Oye, escuche los puntos. Primarias el mismo día o no, para elegir los candidatos de los partidos. Entonces, en ese mismo punto, si se hace con el padrón de los partidos padrón abierto, o con la Junta Central Electoral. Sí. Ese es un punto. El segundo punto. Financiamiento. Si se transparenta todo el dinero que se le da a los partidos políticos, si se publica cuáles son las donaciones, si se limita la cantidad de dinero que se le da a los partidos. Yo voy a advertir en este tema una cosa. Ese límite existía en los Estados Unidos y se quitó. Desde el año 2009-2010 están los grandes donantes que le entregan sin límite a los 2 partidos políticos principales. Pero usted sabe, doctor, qué pasó. ¿Usted sabe cuál es el tercero? Pero para ponerlo en un carril correcto. Claro. Usted sabe qué pasó con el Código Penal recientemente. Sí. Consensuado todo, pero cuando se llegó al aborto, volvió ese juego y perimió el proyecto. Bueno. Entonces, mire, la ley de partido ha sucedido lo mismo. ¿Sabe otra? La ley de agua, hace 20 años. Pero el tercer punto, para terminar el tema, nada más son 3. No, mire, con uno es suficiente. En la cantidad de tiempo límite para hacer campaña electoral. Porque aquí vivimos en campaña electoral todo el tiempo. Incluso están acusando al PRM que está pidiendo que haya límite para campaña electoral, pero entonces ponen a hacer campaña electoral vestido de verdes. Violando lo que ellos mismos están proponiendo.
Entonces, son 3 puntos nada más: financiamiento, las primarias y límite o no para realizar, o fechas para realizar campañas electorales. Me imagino yo que se pondrán de acuerdo en esos puntos. Ahora, la gran pregunta es, don Freddy Sandoval, ¿les interesa a los dirigentes de los partidos políticos principales de este país que haya una ley de partidos que les quite poder a las cúpulas? No, no le interesa, absolutamente no le interesa. Los partidos todos se sienten cómodos con el desorden que es aquí una campaña electoral y a ellos les gusta así y van a seguir así. Entonces dejemos eso así, ¿para qué estamos perdiendo tiempo? Es lo que yo le digo ¿Verdad? a la Junta Central Electoral, que se prepare a montar las elecciones con lo que tiene, con lo que se han hecho, con lo que se viene haciendo siempre. Y eso, que el PLD y los senadores, sobre todo, el presidente del Senado, Reinaldo Pared, se opuso en forma terminante a que le sacaran la discusión y se la montaran en la Pucamaima. Sí. Porque esa era la primera propuesta. O sea, todavía estuvieran ahí discutiendo punto por punto. Gente No, pero no que vota. ya eso pasó por la Pucamaima 2 veces, doctor. Sí, pero estaban pidiendo, antes de formar la comisión bicameral, de que se lo llevaran otra vez a la Pucamaima a discutir el tema, con gente que no tiene nada que ver con eso, sino que son dirigentes de partido, por lo tanto, son personas interesadas y saliera del ámbito de los que votan. Entonces, ese tema que ha sido tan Doctor, mire, pasó por el diálogo, pasó por el diálogo que se convocó en la Madre y Maestra, pasó por el Consejo Económico y Social y pasó por la reunión de partidos. Entonces, y ahora pasó por la comisión bicameral. Sí, usted verá que cuando se vuelva a reintroducir, vuelve y agota ese mismo camino. Pero déjeme hacerle una pregunta, don Freddy, ¿hay que reintroducirlo de nuevo o ya lo que está discutido, hecho está, y lo que falte por discutir esos 3 puntos? Es comenzar de cero, pero como hay un camino recorrido, es fácil llegar hasta eso, hasta cruzar esos puntos. Pero yo sé dónde se resuelve eso. Le digo, en una reunión del comité político del PLD. ¿Sabe por qué? Porque el PLD tiene mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. El problema es... Entonces, en una reunión del comité político del PLD se resolvería el tema. El problema es que los dos guruses del PLD... ¿Cómo se dice? ¿Guruses o gurúes? Guruses. ¿Cómo se dirá? Guruses. ¿Cómo se dirá? Porque no se dice ajíes, sino se dice ajíes. Entonces, ¿cómo se dirá? ¿Guruses o gurúes? Explíqueme. Bueno, pues los guruses y los gurúes no están de acuerdo, usted oye, en esos 3 puntos. En esos 3 puntos. No están de acuerdo. Bueno, que no se meta a la votación, entonces. No, ellos prefieren, es más cómodo no convocar el comité político. Pero el comité político debe ser convocado ya prontamente. ¿Usted cree? Yo me imagino que será convocado, no esta semana que viene, sino la de arriba. ¿Y para qué? O para decidir, por ejemplo, quién va a ser el próximo presidente del Senado de la República. Se supone que van a repetir a Reinaldo Pared, pero eso tiene que ratificarlo el comité político, porque doctor, eso no se decidió. Eso está tácito o sobreentendido. Usted ve. Pero, por ejemplo, tienen que convocarlo para eso. Digo yo, no, aunque yo no el presidente del comité político no vive aquí. La noticia es que esté en el país. ¿Qué es lo que usted tiene contra el presidente Fernández? Yo no tengo nada, pero no vive aquí. Se expresa de él como así despectivamente. Para nada, es mi amigo. ¿Cómo voy yo a expresar con él despectivamente? Lo que digo es que él no vive aquí. Sí, él vive aquí. No, la noticia es que él esté aquí. Y usted lo sabe. Doctor. La noticia es que él esté aquí. Deje esa malquerencia, esa quiquilla que usted tiene. No, ¿qué fue lo que yo no tengo nada. No, don Freddy, eso está enchinchando. Él no está nunca aquí. Hay 2 personas que nunca están aquí. Lo suyo... Uno es Leonel y el otro es Miguel Vargas. Yo pensaba... Tampoco está aquí nunca. No, pero es que el canciller de la República, su cargo... La noticia es que él esté aquí. Mire, el canciller de la República, su cargo... Pero yo no lo estoy discutiendo. Lo mantiene en un avión o en un evento internacional, pero eso nada más no es él, es todo Freddy, el que ocupa ese cargo. Don Freddy, le toca esa pela. Yo viví ese tema con don Carlos Morales. Y yo le decía, ay, pero ni loco. Sí, entonces eso, mire, eso es una cosa para matar gente. Eso está... Eso es lo incómodo que andar encaramado en un avión.
para arriba y para abajo, y aeropuerto, y vuelvo a una reunión. Aparte, don Carlos me decía que yo no conozco nada, yo conozco muchos aeropuertos y muchas oficinas. Pero es verdad, esos dos presidentes de partido, usted no sabe la noticia que estén aquí. De todas maneras, doctor, no va a haber reunión del comité político. Ese es su pronóstico. No va a haber ley de partido. Y vamos a esperar qué sucede ahora en estas vacaciones del Congreso hasta el 16 de agosto. Bueno, mire, hablando de Congreso, permítame solidarizarme con mi amigo Reinaldo Párez Pérez, que tuvo una rueda de prensa la semana pasada. Y a mí me ha gustado la actitud de los miembros del comité político del PLD últimamente y de los dirigentes del PLD y funcionarios del gobierno. El doctor Reinaldo Párez Pérez hizo esa rueda de prensa después de una serie de acusaciones mendaces, falaces, calumniosas en la famosa Marcha Verde, cuyo documento ya me imagino que pertenece al zafacón de la historia, el que fue leído el domingo antes pasado. Frente a este tipo de acusaciones, él dijo, pues sométame a la justicia. Claro, la mayor parte de ellos se cayó. Lo mismo hizo la presidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, y lo mismo hizo el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Porque aquí todo el que dice algo, pues tiene que demostrarlo. Debe tener algún tipo de prueba. En el caso de Reinaldo Párez, que es mi amigo, lo conozco no desde ahora, hace muchísimos años, pues yo quiero solidarizarme con él aquí públicamente frente a este tipo de acusaciones mendaces, porque no solamente por familia y por nombre, pero Reinaldo Párez es una persona muy seria, capaz, trabajadora, con su carácter como lo tenemos todos, porque todos tenemos un carácter, pero no hay dudas que ese tipo de acusación irresponsable de esos temas deben ser detenidos en la República Dominicana. Tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales, de regreso venimos con más aquí en 360 grados. Y en los últimos meses, Washington ha sido el foco de noticias diarias. Durante este fin de semana y sobre todo hoy lunes, uno muchas veces no sabe ni por dónde va a comenzar. En el día de hoy fue interrogado por una comisión especial del Senado, la Comisión de Inteligencia, pero lo hizo en puerta cerrada, el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sobre reuniones que tuvo con rusos durante la campaña y durante el periodo de transición desde el presidente Obama hasta el presidente Donald Trump. Pues en el día de hoy entonces se conoce, después que él salió del interrogatorio, que no fue una reunión que tuvo en la Torre Trump, 4 reuniones diferentes. Tuvo Jared Kushner con enviados rusos, habló de las 4, lo que se puede decir públicamente, el resto queda bajo secreto por parte del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Esto sumado a lo que fue la reunión de Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, otra reunión más, y que también será llamado por el Senado de los Estados Unidos, porque ambos están nombrados asesores en la Casa Blanca y por lo tanto tienen acceso a información confidencial, pues sigue estrechando el cerco alrededor de Donald Trump, que sí tuitea mucho, pero no saca una sola iniciativa positiva. Mire, doctor, ciertamente la gran prensa norteamericana, en ocasión de que ya Donald Trump cumplió los primeros 6 meses de su gobierno, ha pasado un balance a lo que ha sido esa gestión durante ese tiempo. Y el balance es negativo. La encuesta señala que está en un 32-36% de aceptación popular, el nivel más bajo de un gobierno en sus primeros 6 meses desde hace 70 años. Pero Trump, como dice el lenguaje popular, no ha pegado una. La iniciativa sanitaria se cayó en el Congreso, su propio partido se la tumbó. Se va a votar esta semana, sí, pero no tiene los votos. Su política exterior ha sido muy errática.
sus relaciones con los aliados también, sus relaciones con la prensa, con los organismos de inteligencia de propio Estados Unidos son muy malas. Entonces es un país, es un presidente que es muy contestatario con todo el mundo y lo hace en un lenguaje informal, por un medio de comunicación informal. Por eso le renuncia el vocero oficial. A los 6 meses justamente de estar en el cargo le renuncia. ¿Por qué? Porque Trump hace la cosa como le da su gana y no cumple con el protocolo que hay para ese tipo de trabajo, que lleva un método que hay que observarlo. Él no lo observa. Hay 2 renuncias más de que se habla en el gabinete de Donald Trump. Se habla de que él quiere que renuncie Jeff Sessions. Jeff Sessions es el procurador general de los Estados Unidos, uno de los primeros que apoyó la campaña de Donald Trump la semana pasada, como bien dice don Freddy, pues él prácticamente lo desautorizó y en buen dominicano trapeó el piso con el procurador. Dijo que si le hubiera sabido de que iba a eximirse de participar en lo que era el tema de la investigación de la trama rusa, pues él no lo hubiera nombrado procurador. Eso le quita toda la autoridad a Jeff Sessions, que se habla de que Trump lo que quiere es que renuncie, no quitarlo. Y también en el día de hoy, pues en los corrillos de Washington se habla de que el secretario de Estado Rex Tillerson, quien todos conocemos, un presidente de una de las petroleras más grandes del mundo, dejó ese cargo para ir a encabezar la diplomacia norteamericana, también se dice que tiene su renuncia lista y que si llega a 1 año, pues esa es la frontera de tiempo que ha puesto para salir del gobierno de los Estados Unidos, porque la situación, el manejo con el presidente Donald Trump es muy complicada y sobre todo para personas de este nivel. A ese nivel es que está, se dice que hay un caos en el ala oeste de la Casa Blanca, que es el lugar donde está ubicada la oficina oval, la oficina del presidente de los Estados Unidos. Hoy también hubo un atentado terrorista. ¿Y usted sabe ¿En Kabul? dónde? En Suiza. ¿En Suiza? De eso no sabía. En Suiza. ¿Qué pasó en Suiza? Un atentado, pues una persona con una sierra eléctrica atacó a los transeúntes de una ciudad del interior de Suiza, hirió a 5. Hirió a 5 personas con una sierra, o sea, ya son automóviles, machetes, cuchillos, sierras eléctricas, bombas, o sea, todo lo imaginable se está usando en esta guerra asimétrica de grupos radicales islámicos en contra de Occidente. Lo menos que uno puede imaginarse es que también en Suiza iba a ocurrir un atentado de este tipo. Eso ocurrió en la mañana de hoy en una localidad del interior de Suiza. Una sierra eléctrica de esa de cortar árboles, pues fue usada para atacar personas. Doctor. Hasta mañana, don Freddy. Hasta mañana. A ustedes también, amables televidentes, las gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana.